Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Sandy Cáceres, director del Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Y como ya hemos tenido algunos de estos conversatorios, les damos nuevamente la bienvenida. Esta es una iniciativa que desarrolla el PAD, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, con FIEP. Hoy vamos a tocar un tema interesante, que es el tema de la descentralización como motor de desarrollo. Y tenemos dos distinguidos invitados que nos van a ayudar a darnos algunas ideas sobre este proceso, ¿no?, de descentralización que atraviesa nuestro país. Y vamos a conversar, ¿no? Tenemos más o menos una hora. Entonces quería yo presentar primero a la señora María Cecilia Villegas. Ella es abogada de la Universidad de Lima, tiene una maestría en leyes por la Escuela de Leyes de la Universidad de Duke. También ha hecho estudios en políticas públicas, ¿no?, en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins. María Cecilia tiene vasta experiencia en el diseño de políticas públicas, ¿no?, en distintos sectores como salud, educación, infraestructura, inclusión social. Y bueno, también tiene experiencia en estrategias de comunicación corporativa y en la gerencia de proyectos de ingeniería. Muchas gracias, María Cecilia, por acompañarnos esta vez. Y tenemos también a José Scafi. José Scafi es socio y gerente general de Scafi Gestión Pública, es economista de la Universidad del Pacífico, también tiene una maestría en planificación urbana y regional por la Universidad de Texas y tiene también vasta experiencia, 39 años de experiencia profesional en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas en general. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Y bueno, si les parece, esto se está transmitiendo también por las redes sociales, así es que vamos a tomar nota de las distintas preguntas que vengan por allí. Entonces, si les parece, empezamos por las damas, si no hay ningún problema. Entonces, Cecilia, antes de empezar con las preguntas, yo simplemente quisiera hacer un marco, digamos, porque se habla mucho de descentralización, ustedes son expertos, quizás desde la academia podemos decir que los procesos de descentralización, principalmente en el PAD, como es una escuela de formación directiva, pues un proceso de descentralización, principalmente quiero abocarme a dos temas, ¿no? Cuando uno descentraliza, por ejemplo, descentraliza principalmente poder. ¿Para qué descentralizamos poder? Porque queremos resolver un problema, ¿no? Entonces la descentralización principalmente es como una delegación de poder para acercar a los decisores al problema. Entonces, esta es la razón de ser de toda delegación de poderes o toda delegación de funciones. Y claro, no se descentraliza por descentralizar, se descentraliza por resolver un problema. Y ese problema en concreto, pues, es palpable, ¿no? Son las necesidades que tienen los ciudadanos en las distintas localidades, ¿no? Y el otro tema es que la descentralización tiene distintos aspectos. La descentralización tiene un aspecto administrativo, creo que lo ha ejecutado el Perú de alguna manera, ¿no? Tenemos 20 y tantas regiones. Tiene un aspecto fiscal, que es el dinero realmente el que se va, ¿no? Y también tiene digamos, una descentralización, por decirlo así, de gestión, es decir, personas que son capaces de tomar las decisiones o hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, y supongo que ustedes nos podrán precisar más sobre este tema tan importante que es la descentralización. Entonces, yo empezaría con la primera pregunta, ahora sí con María Cecilia, para que nos puedas ayudar a entender, antes de ver qué ha pasado con la descentralización, lo que tendríamos que saber es, después de todo este proceso que se inició hace casi aproximadamente 20 años, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo tú evaluarías este proceso? ¿En qué situación estamos? ¿Qué datos nos puedes decir? ¿Cómo estamos?
Hola Sandy, buenas tardes. Efectivamente, has comenzado bien explicando lo que es la descentralización. La descentralización, el objetivo de toda descentralización es acercar al ciudadano a las instancias de toma de decisiones. ¿Para qué se busca esto? Para lograr un mayor y mejor acceso a servicios, pero también a rendición de cuentas y a transparencia. Cuando se da la norma en el año 2002 que modifica la Constitución Política del Perú e inicia el proceso de descentralización, se estableció que este debía ser por etapas, en forma progresiva y ordenada, de acuerdo a determinados criterios que permitiesen una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos al gobierno central, del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Esto es sumamente importante porque la realidad en el Perú es que tenemos una falta de capacidad de gestión pública bastante seria e importante. Si bien el objetivo que comentábamos es muy importante y es loable, en la práctica no se han obtenido los resultados esperados. ¿Qué es lo que ha sucedido? No hemos logrado que los gobiernos subnacionales logren desarrollar políticas públicas que signifiquen una mejor provisión de servicios para el ciudadano. No hemos logrado una mejor calidad de infraestructura y esto es sumamente importante porque la única forma en que vamos a lograr desarrollar el país es si tenemos infraestructura de calidad para que más empresas privadas, para que más empresarios decidan invertir en el Perú generando riqueza. Cuando uno busca descentralizar, busca que mucha de la inversión se vaya a las regiones. Lamentablemente, si uno recorre el Perú, se va a dar cuenta que las vías, por ejemplo, las pistas asfaltadas, son solo las principales. Y al lado de pistas asfaltadas tenemos caminos de trocha, caminos de tierra. No tenemos conectividad, no tenemos agua y saneamiento, no tenemos, por ejemplo, acceso a una vivienda de calidad. Todos estos son problemas que desde las políticas públicas los gobiernos tienen que buscar resolver. Lamentablemente, una cosa ha sido lo que ha señalado la norma, pero este diálogo no ha sido llevado a la acción. ¿Por qué? Básicamente por la debilidad institucional de las entidades estatales y la falta de coordinación intergubernamental. Debemos recordar además que si bien la Constitución Política del Perú establece que el Estado establece la descentralización, el Estado es unitario, el Estado es uno solo. Y el Estado es responsable frente a los ciudadanos de la calidad y del acceso a los servicios. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que el gobierno central ha buscado liberarse de responsabilidad cuando existe algún reclamo determinado, sosteniendo que la competencia es del gobierno subnacional o local. Y eso no es cierto, porque los entes rectores permanecen en el gobierno central. En lo que sí hemos sido bastante exitosos ha sido en descentralizar la corrupción. Hemos logrado que los gobiernos, hemos generado incentivos para que los gobiernos locales aumenten tasas, creen impuestos y encarezcan lo que es hacer empresa en las distintas regiones. Todo esto tiene un impacto en cuanto al desarrollo del país. Muchas gracias, María Cecilia. Muy interesante. José, sobre esto, ¿tú tienes alguna apreciación? ¿Qué dirías de la evaluación del proceso de descentralización que ha atravesado el país los últimos 20 años? Bueno, coincido sustantivamente con María Cecilia y como bien tú decías, debiendo ser un medio y no un fin en sí misma, la hemos gobernado y la hemos gerenciado como un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Creo que esto que menciona Ceci de que el gobierno central se desentiende cuando surgen algún tipo de problemas y que a veces
las regiones o los municipios no hacen caso a políticas nacionales de cumplimiento obligatorio, como decía la ley, de todas las entidades de todos los niveles de gobierno, ¿no? Creo que es porque todo el mundo cree que ya se descentralizó y no se cumple el rol rector que le da la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo, ¿no? Después veremos un poco esos detalles. Pero, ¿cuáles son los resultados? O sea, basta mirar el gasto público de inversión de los 3 niveles de gobierno, no gastan todo lo que el Congreso les autoriza, se quedan en 70, nos hemos quedado en 30.000 millones de soles. Devolvemos en promedio 10.000 millones todos los años, porque si programan 40, se autorizan 40 y gastamos 30, 10 revierten al Tesoro. Gran parte de esa plata, más cerca del 70, 80%, es plata que no gastan regiones y municipios, ¿no? El problema de gasto lo tienen los 3 niveles de gobierno. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que bueno, según las estadísticas de Naciones Unidas, que sigue los Objetivos de Desarrollo Sostenido, hace más o menos 5 años que no la mitad de la población no tiene agua segura y solo 40% tiene sistema de desagüe seguro, ¿no es cierto? Y la gestión de las EPS, las empresas de agua y saneamiento, es descentralizada. Son empresas municipales, ahora con alguna presencia regional, pero tiene cerca de 18 que están en el sistema de rescate financiero, ¿no? Producen como 100 de agua, facturan 50 y cobran 25. En educación, si bien tenemos niveles de cobertura equivalentes a los países de la OECD, en calidad educativa todavía tenemos mucho que hacer, ¿no es cierto? 40% de los alumnos de secundaria que rinden comprensión lectora sacan la nota equivalente a segundo de primaria. En matemáticas, solo menos de 20% rinde satisfactoriamente la prueba. Y cuando te metes a la data, la mitad de esos alumnos rinde como si estuvieran en primero de primaria, ¿no es cierto? Solo 1/3 de las escuelas cuenta con luz, agua y desagüe a la vez. Y menos del 20% de los locales y aulas se encuentran en buen estado. Y si te metes a la data, eso es heterogéneo a nivel nacional, ¿no? Algunas regiones están mejor que otras, pero hay grandes diferencias en zonas de selva, en zonas de sierra rural, en zona andina y pobre, ¿no es cierto? En salud, si bien tenemos, gracias al crecimiento del gasto en el SIS, una cobertura equivalente a los países de la OECD y estamos mejor que América Latina, todavía tenemos grandes dificultades porque tenemos un sistema de salud fragmentado en lo financiero y en lo operativo, ¿no? Acuérdate que los hospitales y las postas médicas de todo el Perú, excepto de Lima, las manejan las regiones. El gasto per cápita en salud es de los más bajos de la región y el gasto de bolsillo es uno de los más altos, representa casi el 30% del ingreso disponible de las familias, ¿no? Según DIGEMIT, solo 35% de los establecimientos de salud tiene disponibilidad óptima y alta de medicamentos, pero hay una gran desigualdad de acceso a medicamentos entre las regiones. Ayacucho y Tacna tienen que el 30% de sus establecimientos tiene un nivel óptimo, pero si te vas a regiones como, Loreto, Arequipa, Bancay, Sullana, sus establecimientos de salud tienen, solo el 50% de sus establecimientos de salud tienen una buena disponibilidad médica, y eso es lo que impacta en el bolsillo de la gente, ¿no? Entonces, el Perú tiene 13 médicos por cada 10.000 habitantes, cerca de la mitad del promedio de la región y 1/3 del promedio de OECD. Y nuestra infraestructura de salud saca nota 2/10 en el índice del el Instituto para el Desarrollo Gerencial. Esto para mí no es una responsabilidad solo de regiones y municipios, ¿no? Ya lo dijo María Cecilia también, no vamos a hablar de la corrupción porque creo que prácticamente nos sorprende no encontrar a ninguno el gobernador regional o a cuántos municipios están involucrados. Pero sí creo que esta es una tarea de todos. Como bien dijo
Ceci, y en la siguiente pregunta desarrollaremos las causas. De acuerdo. Sí, no, ya se van vislumbrando algunas cosas, pero creo que es muy interesante partir por, por lo que se, ¿no? Como resultado, y que creo que lo has graficado bien. María Cecilia también ha hecho una exposición que nos ayuda a entender. Inclusive María Cecilia ha ido y a lanzar alguna hipótesis de las causas, como José ha indicado, ¿no? Porque los resultados parece ser que no son halagüeños, pero la pregunta siguiente, una pregunta socrática, es ¿por qué? O sea, ¿cuál es la causa de esto? María Cecilia he tomado una nota, ha hablado de la falta de coordinación entre los dos estamentos del Estado, ¿no? Vamos a profundizar en esto, y quizás también ustedes ambos han coincidido en, en, en que, por ejemplo, no se gasta el presupuesto, digamos, lo mal que le va a los distintos sectores, y que, bueno, todavía se siguen tomando decisiones en, en el país desde la capital. Entonces yo lanzo una hipótesis para ver si esto es la causa, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico de por qué? ¿Por qué nos ha ido tan mal en estos 20 años? Y si uno hace un análisis simplemente semántico y dices, lo que nosotros hemos hecho es descentralizar, como dije al inicio, es trasladar poder al decisor. O lo que hemos hecho principalmente es deconcentrar, que más bien deconcentrar es simplemente poner un representante de la metrópoli en la localidad, por decirlo así, con sus matices, obviamente, ¿no? Pero me hace pensar esto, que es sugerente lo que ha dicho María Cecilia, de que aún se siguen tomando más o menos las decisiones acá, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, María Cecilia? ¿Cuáles son las causas de este mal avance en la descentralización? Sandy, en realidad yo lo que creo es que una gran parte de la responsabilidad la tiene la debilidad institucional de las entidades públicas en general. Tenemos falta de planeamiento y de capacidad técnica para entender lo que implica la autonomía de funciones. El gobierno ha transferido facultades y competencias sin antes haber logrado capacitar a los gobiernos regionales y locales. Yo no creo que las decisiones se sigan tomando desde Lima, al contrario, yo creo que la descentralización lo que ha hecho es entregar estas facultades y presupuesto además a los gobiernos subnacionales, a las regiones, pero no se ha preocupado en quiénes son las personas que van a tomar las decisiones. Hasta hace no mucho tiempo, en el Perú no teníamos una carrera de gestión pública, no teníamos gestores públicos profesionales. Al día de hoy, en regiones, son muy pocos los funcionarios públicos que tienen estudios en gestión pública, que tienen maestrías. A ello se le suma el daño que la no reelección de autoridades, por ejemplo, está generando, porque las autoridades aprenden de gestión en la universidad, pero perfeccionan una vez que son autoridades y una vez que trabajan en los gobiernos locales y regionales. Además, podemos sumar a esto la falta de partidos políticos. No tenemos partidos políticos que funcionen como correas de transmisión. Hoy en día lo que hemos hecho es empoderar en las regiones estos movimientos regionales que parecería que son vehículos que lo que buscan es llegar al poder y una vez en el poder usufructuar de este. Y lo digo sobre la base de la evidencia de las denuncias por corrupción que existen en referidas a alcaldes y gobernadores regionales, ¿no? Además, también en cuanto a la falta, lo decía Pepe hace un momento, en cuanto a la falta de ejecución del gasto. Está circulando ya la evaluación de lo que va del año y la verdad es que no llegamos ni al 50% en gasto en las distintas municipalidades.
y uno lo que siente es desolación, porque la necesidad en el país es tan grande y sin embargo las autoridades no tienen la capacidad de llevar servicios y de gastar el dinero que tienen en las arcas del Estado, al punto que terminan devolviéndolo todos los años, ¿no? ¿Qué cosa ha ocurrido? Estas transferencias, como decía al inicio de la respuesta a esta pregunta, las transferencias de competencias y funciones a los gobiernos locales fue desordenada y desorganizada. No se cumplió con la norma que establecía que tenía que ser un proceso ordenado, progresivo y por etapas. Y esto es sumamente importante, porque si hablamos de un gobierno regional grande, con municipalidades grandes, es probable que haya mayor capital humano y mayor capacidad de gestión que si lo comparamos con una municipalidad pequeña en el ámbito rural. Sin embargo, el gobierno central, en lugar de evaluar y en lugar de hacer una labor de gestión y de supervisión, simplemente trasladó facultades y trasladó presupuestos, ¿no? Lo que hemos encontrado es que los gobiernos subnacionales no están capacitados para desarrollar las funciones que han recibido y no tienen tampoco asistencia técnica. No hay indicadores ni acciones de monitoreo y evaluación que permitan saber si es que los gobiernos locales y el personal de los gobiernos locales están en el proceso de capacitación. Hace un momento yo mencioné a los partidos políticos y yo creo que es sumamente importante el rol que un partido político juega en el país, sobre todo cuando se trata de partidos políticos nacionales. Lo que tenemos hoy en día son autoridades que son elegidas, que llegan, pero que no asumen la responsabilidad por sus actos. No hay rendición de cuentas, ¿no? Y lo digo en todos los niveles del Estado. Si tuviésemos partidos políticos más organizados, si bien esa autoridad sale una vez que termina su mandato, el partido debería asumir la responsabilidad y los ciudadanos saber si vuelven a votar por ese partido o no. Además, considerando la falta de capacidades que tenemos, también es cierto que los partidos deberían de tener un pool de asesores, de expertos que puedan diseñar políticas de desarrollo para cada una de las regiones. El Perú es un estado unitario y las necesidades que tenemos son enormes. Deberíamos poder identificar cuáles son los planes de desarrollo para las distintas regiones, hacerlos públicos, poder recibir información de los ciudadanos, de los empresarios, para poder lograr invertir el dinero en lo que realmente necesitamos para llegar el Perú al desarrollo. María Cecilia, has dicho tantas cosas tan interesantes que me da ganas nomás de quedarnos acá, ¿no? Porque hay muchos temas valiosísimos. Entonces, antes de pasar a Pepe, solo quisiera hacer una reflexión y quizás tú puedes complementar algo, María Cecilia. Primero, has dicho el tema del planeamiento, es sumamente importante. O sea, si hacemos una pregunta ahora sobre hacia dónde va el Perú, no sé si es fácil responderla. Creo que más o menos uno va armando, ¿no?, lo que hará Arequipa, lo que hará Tacna, lo que hará Piura, en función de una claridad hacia dónde va el país. Creo que esa es por decir, una tarea pendiente, ¿no? No es simplemente tener unas directrices o unos principios y mira, nos plegamos a lo que dice los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, esto es muy bien, pero es un copy-paste para cualquier país. Finalmente se tiene que pensar en qué quiere hacer el Perú. Y más profundo, cuál es la misión del Perú para el resto del mundo. ¿Y qué quieren hacer las regiones, Andy, también, ¿no? Porque cuando De hablamos acuerdo. del país, hablamos de cuál es la visión del Perú. Queremos una visión del Perú hacia el Bicentenario, al 2025, al 2050. Pero ¿cuál es la visión de las regiones? ¿Qué es lo que los candidatos a gobernadores regionales quieren hacer por su región? ¿No? Porque finalmente el objetivo de una descentralización es lograr que el ciudadano participe más. Y la única forma que vamos a lograr
desarrollar las distintas regiones es si tenemos empresarios que vengan e inviertan en la región, porque es la inversión del empresario lo que genera riqueza y lo que mueve la economía para lograr desarrollarnos. Entonces, yo preguntaría, ¿cuál es la visión de desarrollo de la región? Antes de comenzar la entrevista y un poquito en el back-off, Pepe y yo estábamos conversando de su experiencia de lo que es revisar cuáles son los planes de desarrollo, cuáles son las necesidades de las regiones, y seguro Pepe lo va a explicar ahora en mayor detalle. Es un poco lo que deberíamos estar haciendo, identificar cuáles son las necesidades de la región, cuáles son las potencialidades. Si yo estoy, por ejemplo, en Piura o en Tumbes, el limón, el mango en cuanto a agricultura, la minería, ¿no es cierto? Son distintas potencialidades, distintos sectores en los que yo debería invertir. ¿Qué pasa con todo lo que es la calidad de vida de las personas? Vivienda, agua y saneamiento. Pepe mencionaba las cifras de salud. Son realmente escalofriantes, y sobre todo cuando hablamos de agua y saneamiento. Es el agua y saneamiento lo que termina enfermando, o la falta de esta, lo que termina enfermando a los peruanos y a los niños. La alta incidencia de anemia, la alta incidencia de desnutrición crónica infantil, todas están vinculadas a una mala calidad de vivienda y a una mala calidad de vida. Y sin embargo, hay un estudio de GRADE de principios de año donde señala que en los últimos 20 años las grandes ciudades, la expansión urbana de las grandes ciudades es del 50% del tamaño de la ciudad. Y de este 50%, el 90% son invasiones, sin títulos de propiedad, sin agua y saneamiento, sin electrificación. Entonces, ¿qué calidad de vida les podemos estar dando? Y estas son funciones que fueron descentralizadas, que tienen los gobiernos locales. Ellos son los que dan los títulos de propiedad. Ellos son los que invierten en agua y saneamiento. En lugar de generar el incentivo para que venga la empresa privada con distintos proyectos, con techo propio, con mi vivienda, etcétera, con viviendas de calidad, para una familia, para que los niños puedan desarrollarse, seguimos entregando títulos de propiedad en invasiones que no garantizan la seguridad de las personas. De acuerdo. ¿Ves? Como dije, María Cecilia, nos podríamos quedar acá nomás y conversar de lo lindo. Solo para cerrar y ahora pasar donde Pepe, el tema de planeamiento que tú bien has dicho, creo que es muy importante. Nosotros también hemos hecho en el CART un análisis de los planes regionales y muchos son copy-paste, así, ¿no? Y creo que es muy interesante que cuando una autoridad piensa en un planeamiento, ¿no?, de su territorio, tú bien has dicho, la empresa, no piensan en qué va a ser la empresa, cuáles son los planes de las empresas. Cuando las empresas son las que van a dinamizar esa región, ¿no? Entonces creo que nosotros hicimos una experiencia en 2017 con Reinaldo Gilbeck en Piura, y creo que fue una de las pocas veces en la cual se ha hecho un planeamiento en Piura, al menos en ese territorio, con la academia, el gobernador regional y las empresas, para decir qué quiere hacer Piura en los próximos 15 años. Pero creo que ese es un reto muy importante, partiendo por ahí. Disculpa, Pepe, nos estamos entreteniendo mucho con María Cecilia porque estos temas son apasionantes, pero ¿tú dónde quieres profundizar? Para ti, el diagnóstico, ¿le falta algo? ¿Qué le quieres precisar al diagnóstico? Y de ahí pasemos a qué consideras que deben ser digamos, los elementos para mejorarlo, ¿no? Mejorar el proceso. Una idea central que viene comentando María Cecilia. Si tú buscas causas, ¿no?, yo creo que hay una que se llama la causa originaria. La ley, perdón, acuérdate que el capítulo de desarrollo constitucional de la descentralización se desarrolla a través de 7 leyes de ese capítulo de descentralización. Son 7 las que hay que leer, ¿no es cierto? La ley de bases, la ley de regiones, la ley de municipios, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley de ordenamiento territorial, la ley del equilibrio fiscal. Hay un conjunto de leyes, se desarrolla. O sea, y el mandato de la ley tiene que ser gradual y ordenada por etapas siguiendo los siguientes principios. Tú le das la tarea, por el principio de subsidiariedad, al que estando más cerca de la gente, ¿no es cierto?,
tiene el mandato, la competencia para hacerla. Ese es el principio de subsidiariedad. Pero porque sientes que el que está más cerca de la gente puede pues, encargarse del barrido o los parques, ese es el municipio, y de los hospitales y los colegios es las regiones, ¿no? Entonces tú dices, al que estando más cerca de la gente, que puedan darle mejor calidad de vida a la gente. Pero tenía otros principios. El siguiente es, pero que te demuestre objetivamente que puede hacer la tarea. Ese es el principio de selectividad de la ley, ¿no? Y además decía, por el principio de concurrencia, tiene que demostrar que lo hace más barato que el nivel de gobierno anterior, que él lo hace aprovechando economías de escala, externalidades positivas. Es decir, no porque te llames municipio tendrás que manejar la basura si es que tú vas a... el costo de la limpieza en tu distrito es más caro que el que sería en la provincia o en una mancomunidad, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que esto es gran parte del problema que tenemos con el gran problema de capacidad institucional en miles de municipios o en cientos de municipios pequeñitos que no van a tener nunca pues la capacidad para dar todos los servicios que por ley les compete dar. Bueno, a todo aquel que cumpla con eso, le das todos los recursos y las capacidades. Bueno, el año 2007, el gobierno de entonces cometió el error de hacer el shock descentralizador. Dijo, ya, denle todo. Y es ahí donde dice María Cecilia, claro, les dieron todo, pero no le dieron los recursos ni las capacidades, ¿no es cierto?, como mandaba la ley. Bueno, pero ¿qué más dice esa ley? Esa ley dice que si somos una república unitaria y descentralizada, no solo somos unitarios, no solo somos descentralizados, ¿no es cierto? Tenemos que lograr el equilibrio entre la autonomía que requiere ese alcalde o ese gobernador regional para darle los servicios a la gente y el control que requiere la unidad de la república para el buen uso de los recursos, ¿no es cierto? Y el control de la discrecionalidad o el control del abuso del poder. Entonces, ¿qué es lo que creo que no se está haciendo en ese modelo? El Poder Ejecutivo ostenta el rol rector, ¿no? Dice la ley a la letra, el artículo 4, diseña y supervisa políticas nacionales sectoriales de cumplimiento obligatorio de todas las entidades de todos los niveles de gobierno. Asume la rectoría y tiene la capacidad de supervisión, ¿no es cierto? Y formula, planea, dirige, coordina, ejecuta, supervisa, evalúa la política nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno. Tiene que cumplir y hacer cumplir el marco normativo. Bueno, si tú me dices a mí que ha fallado, lo primero que ha fallado es ese desentendimiento del que hablábamos del Poder Ejecutivo sobre la rectoría. Ojo, es rectoría. No es hacer la tarea, ¿no? Y ya el Tribunal Constitucional ha dicho la autonomía no es autarquía y o sea, una región es autónoma pero no es autárquica, funciona dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República Unitaria. Entonces tú quieres mantener la unidad de la República. Bueno, yo sí creo que el rol rector en este caso no significa pues un gobierno central que haga la tarea de todos, no. Es lo que decimos, el buen rector es el rector que dice, ok, no tienes capacidad para contratar buenos estudios de preinversión, buenas ingeniería de detalle, ejecutar las obras, ok, yo te pongo esa capacidad. ¿Cómo se la pone? Hasta ahora le hemos transferido dinero y no encuentran gente calificada. Entonces, lo que yo creo en la línea de lo que decía María Cecilia, siempre he dicho, el gobierno central puede hacer lo que está haciendo hoy día la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que copiando el modelo de los Juegos Panamericanos, contrata a un PMO, un gerente de proyectos de talla internacional, y con eso construye los colegios y los hospitales en coordinación con las regiones, ¿no es cierto? Priorizando con las regiones, pero resuelve ese problema de la salud y la educación de la gente, ¿no? De la infraestructura de salud de calidad, porque el objetivo siempre tiene que ser primero la gente, ¿no? Y el objetivo no es transferirle la plata para que aprendan a hacer cosas, no, el objetivo es que la gente tenga agua,
nos hemos venido pasando años transfiriendo plata a gente que tiene una competencia legal por el solo hecho de tener la competencia legal, pero estamos viendo que no tienen las competencias para gastar bien la plata, ¿no? Entonces, creo que el gran problema es ese. Tenemos muchas instituciones con serios problemas de gente calificada, capacitada, motivada, que se quede, que haga carrera y no rote, ¿no? Hay mucha rotación, hay mucha politización de las decisiones de uso técnico de los recursos. Les faltan software, les faltan aplicativos, les faltan manuales, les faltan guías. Por eso toda la gestión descentralizada de servicios al ciudadano falla en muchos aspectos de la cadena de valor. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos un problema de gobierno y de gerencia. Tenemos que no se definen objetivos claros, ese es el problema de la planificación. No es que los planes digan voy a darle 24 horas de agua de calidad a todo el mundo todo el tiempo en 10 años, ¿no? Eso tú no lo ves en los planes y no ajustas a ese plan los recursos, no se orientan los recursos a esos resultados, ¿no? Estamos llenos de procesos engorrosos, ¿no? Todo el mundo tiene que firmar papeles por el pánico a la Contraloría, ¿no? Por el miedo a firmar. Gente que rota, que no es bien pagada, y no tenemos buenos software y aplicativos de nivel nacional. ¿Por qué cada municipio o cada región tiene que hacer sus softwares de catastros o su software de gestión del expediente médico digital? Sí, con una buena inversión de nivel nacional se puede apoyar a que todos tengan una sola capacidad, como el CIAF, ¿no es cierto? O sea, el MEFRE desarrolló un buen sistema administrativo financiero y entonces no desperdiciamos recursos gastando atomizadamente en software que por economías de escala debieran trabajarse. Entonces yo sí creo que ahí tenemos mucho que hacer en términos de un buen rol rector. Significa que el gobierno tenga los incentivos y mecanismos para que las regiones y municipios hagan la tarea que le corresponde, porque están convencidos de que es eso lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Y si no tienes capacidad, das la capacidad y ahí tienes que contratar a un experto que ayude a varias regiones a mejorar la provisión descentralizada de la salud desde la perspectiva del ciudadano. O sea, ¿por qué la gente hace cola tantas horas, ¿no es cierto?, en una posta médica? Porque no le dan cita, entonces hay que hacer el software de la cita. ¿Por qué cuando está ahí también se demora en atenderlo? Porque se les pierde el expediente médico. Bueno, hay que ordenar esa información. Estos son datos reales, ¿no?, de campo. Entonces yo sí creo que ahí lo que hay que trabajar es bien elegir cadenas de valor de servicio, priorizarlas. Y bueno, eso ya venía en la parte de propuesta, pero en la parte de diagnóstico creo que lo que te he dicho es lo que quería complementar. Pepe, muy esclarecedor y complementario con lo que nos ha contado María Cecilia. Si voy haciendo una síntesis de todo esto, de una de las causas, pues una de las causas es, vamos de lo más importante, lo más, digamos, después lo menos, ¿no? Quizás la falta de planificación, como tú dices, oye, ¿en dónde debemos meter las balas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿No? Y que se pueden precisar, obviamente, por regiones después, ¿no? El tema de la falta de seguimiento, que es el rol rector, creo que es fundamental. Es como, yo me imagino, en una empresa que un gerente funcional le traslada un reto, un cargo, un poder a alguien y lo deja de su cuenta, ¿no? Ya, bueno, tú verás, ¿no? Entonces eso puede o sea, te arriesgas a muchas cosas. Y es también lo que nos ha contado María Cecilia, ¿no? O sea, en concreto es como que se ha abdicado, ¿no? Has abdicado. Y es muy interesante. Alguna vez hicimos una investigación sobre el tema de infraestructura y tú veías cómo el gobierno central cumplía muy bien pero le trasladaba todo, digamos, porcentualmente, ya había destinado la plata, pero las regiones eran las que iban a fallar, ¿no? O sea, finalmente tú cumples un check bien con lo que tú vas a hacer, pero abdicas, digamos, de ese rol rector que yo lo llamaría sin seguimiento, ¿no? O sea, sin plan, sin seguimiento.
sin capacidades en las regiones. Ujú. Lo que ha hecho precisado también tú y María Cecilia, que este era un proceso que era por etapas. Y tú bien has definido unos principios, ¿no? El de subsidiariedad, el principio, me parece que es, has dicho el principio de Selectividad. selectividad, el de concurrencia. Entonces, todo esto efectivamente es que hay que aplicar la norma, ¿no? O sea, también somos campeones del cumplimiento, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Entonces, algo de esto es interesante, es decir, sin plan, sin seguimiento, sin capacidades en las regiones, y con miedo al control, o bueno, a la Contraloría, ¿no? Entonces es como la sopa perfecta, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y el sistema de información, que ayudaría a la transparencia, ayudaría al control, ayudaría en muchos casos, ¿no? Yo también hicimos un análisis de lo que había hecho el gobernador de Ica, en algún momento, no el actual, sino el anterior, en cuanto a salud, y mucho había tenido que ver con un sistema de información, ¿no? Para que se atienda bien a las personas. Entonces, si pasamos propositivamente, ¿no? Es decir, sin plan, sin seguimiento, sin capacidades en las regiones, miedo al control, sin sistemas de información, es muy simplista, ¿eh? Y hay otras cosas que están dejadas de lado, que ha dicho María Cecilia y tú también, que es todo el tema de la reforma política o la reforma electoral, que esto ayudaría mucho. Eh, ¿Cómo iniciaríamos un cambio, María Cecilia? ¿Por dónde comenzaríamos? ¿Por dónde, qué agarrarías? Qué te parece crucial, María Cecilia? ¿Por dónde empezar? Mira, a mí me ha encantado lo que ha dicho Pepe. Creo que es súper importante identificar desde la posición del ciudadano. El ciudadano que es el que accede a los servicios, ¿no? Entonces, yo comenzaría haciendo una evaluación en cada una de las regiones. Tenemos sectores que son claves, ¿no es cierto? Salud, educación, donde tenemos distintas evaluaciones. Yo soy una convencida de que el brazo del sector privado es el que nos va a ayudar a llegar el Perú hacia el desarrollo. Si no tenemos capacidad de gestión, necesitamos voltear al sector privado que ha demostrado su capacidad de gestión y de pedirles que nos ayuden. Y además es sumamente importante, y es otra cosa que señaló Pepe también, el objetivo de la descentralización no es trasladar capacidades a los funcionarios públicos, es brindarle un mejor servicio al ciudadano. Entonces, en el proceso, la realidad es que los funcionarios públicos tienen que acceder a esta mejora de capacidades, pero para ello necesitamos el rol del sector privado, que es el mejor, creo yo, que es el que mejor les va a lograr transferir estas capacidades y estas habilidades a los funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo creo que debería hacerse? Necesitamos profesionalizar y fortalecer la gestión en regiones y municipios para el logro de resultados, ¿no? Necesitamos identificar cuáles son nuestras prioridades y necesitamos mejorar esta gestión. Necesitamos mejorar la articulación de las políticas entre los gobiernos, del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Necesitamos que los partidos políticos asuman un rol, igual que los consejos regionales. Nosotros, dentro de la descentralización, se estableció que así como en el gobierno central tú tienes un poder ejecutivo y un poder legislativo, en los gobiernos locales y regionales tú tienes el ejecutivo, que es el gobernador y los alcaldes, y tienes lo que vendría a ser el legislativo, que es el consejo regional. Yo no sé si tú te acuerdas cuando Susana Villarán era alcaldesa de la ciudad de Lima, el Consejo de Lima Metropolitana, donde estaban personajes como Pablo Secada, Marisa Glave, etcétera, jugó un rol importantísimo, porque fueron un contrapeso para lo que venía siendo la alcaldesa. Si bien tenías una alcaldesa de izquierdas, tenías mayoritariamente participación del PPC en el Consejo Regional. Entonces, había muchísimo debate. Eso es hacer política y eso es eso son cosas que nosotros tendríamos que
replicar en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. Creo que eso ayuda. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en la política como algo negativo, ¿no es cierto? Pero en realidad la política es el arte de lo posible, es lo que hace viable nuestra vida en el día a día, ¿no? Entonces, es importantísima. Creo que el gobierno central debe evaluar si es que es necesario recentralizar determinadas funciones en el caso de determinadas municipalidades, mientras va fortaleciendo las capacidades, pero otra vez la participación de los PMOs y del sector privado para mí es crucial, no solo en la gestión, sino también en la identificación de cuáles son las necesidades. No tenemos sistemas, como bien contaba Pepe hace un momento, tampoco tenemos la capacidad de identificar en dónde estamos fallando. La participación de multilaterales, por ejemplo, para que nos ayuden a evaluar. Hay no me acuerdo ahorita cómo se llama el proyecto del Banco Mundial, que lo que hace es va caminando hacia atrás, comienza en lo que es la atención al servicio y va retrocediendo para identificar dónde está la falla. Por ejemplo, ese tipo de evaluaciones son las que nos permiten a nosotros identificar dónde están los problemas para poder corregir. Otra vez, pensando siempre en que cuál es la visión del ciudadano y que es el que tiene que recibir los mejores servicios. En esa misma línea, Sandy. Sí, por favor, sí, Pepe. A ver, yo participé de la evaluación de un programa de USAID que se llamaba PRODES, ¿no? Y PRODES fue Pro-Descentralización, y el último programa de PRODES consistía en eso, ¿no? Enviar a expertos a las regiones para que a partir de la realidad regional mejoren los servicios descentralizados de salud y educación, ¿no? Y estos expertos se metían en la cadena de valor de la limpieza pública, en la cadena de valor de la atención a la madre gestante, la lactante, el niño en edad de riesgo, y a la cadena de valor educativa en el componente que los textos lleguen a tiempo, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno central en ese rol rector del que hablábamos, ¿no es cierto? Ser el buen rector. El buen rector no es el que dicte una norma, pues, y está como policía detrás con palo, castigando a la gente para que haga la tarea. El buen rector es el que provee las capacidades y la asistencia técnica para que desde las regiones, la gente de la región diagnostique con apoyo de expertos que el gobierno central les pone y les paga con un modelo de contrato y supervisa el gobierno central, pero es en apoyo a las regiones y los municipios, ¿no es cierto?, para mejorar la inversión pública, para mejorar la salud pública, para mejorar la educación pública, para mejorar la limpieza pública. Gente que una vez que diagnostica y se mete al detalle donde está el diablo, ¿no?, en los minutos que espera la gente, en el proceso, en el procedimiento, en la optimización de la ruta del camión de basura, en si un camión puede atender a más de un distrito. Y ahí lo que la ley decía en el principio de concurrencia es, tú no tienes que transferirle todo a cada municipio porque se llame municipio y tenga la competencia legal. Tú podrías agrupar 10 municipios y con 3 camiones atender a los 10, ¿no? Con todo un sistema de barrido, de recojo, de almacenamiento y de despojo de basura, atiendes a los 10. Entonces, el modelo de fortalecer el rol rector es eso, fortalecer los incentivos y mecanismos que puede tener el Ejecutivo. Este gobierno ha sacado muchas leyes que podrían ayudar a eso. Yo le decía a María Cecilia que el 021, ¿no?, que sacó durante la emergencia, permite pues que contrates a un PMO que permita resolver, como lo ha hecho la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no?, todo el problema de infraestructura multisectorial en varios sitios, ¿no? Y que lo único que tienes que decirle a las regiones y municipios, oye, acá tengo plata, voy a hacer esto, quienes firman en señal de conformidad, ¿no es cierto? Y trabajamos coordinadamente y juntos. Yo me compro el problema de contratar a un buen experto internacional, yo superviso ese contrato, pero esa gente se desplaza a trabajar con ustedes y coordinar con ustedes qué instalaciones, qué infraestructura o qué servicios mejorar. Yo lo que alguna vez dije en un CADE es,
Imagínate que tú contratas a un PMO y le dices, en 5 años me cierras toda la brecha de cobertura de agua potable y alcantarillado con calidad y agua segura. 5, 10. Eso es mucho más eficiente que transferir atomizadamente la plata a cientos o miles de municipios que no tienen la capacidad para gastarla en redes de agua y que hacen un proyectito por aquí o otro proyectito por allá, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacemos ese tipo de cosas? ¿Quieres que te diga por qué? Porque mucha gente, los ministerios dicen, no, esa es competencia municipal, yo no me puedo meter. Oye, lo está haciendo la Autoridad de Reconstrucción con cambios, o sea, era competencia regional y local devolver la infraestructura que el río se llevó, que las aguas se llevaron en el Niño Costero, ¿no es cierto? Pasaron años y no pudieron hacerlo, como no se pudo reconstruir Ica después de muchos años, ¿no es cierto? Entonces reconozcamos que el problema no es, pues, darle la plata al que la ley dice que hay que darle. El problema es que la gente no se quede sin agua, no se quede sin salud, no se quede sin el colegio que perdió y tengan ese es el objetivo fundamental ¿no? del Estado ahí en ese rol. Entonces yo te diría, el modelo sería ese. Tú contratas y por 4 o 5 años un PMO se especializa en resolver la salud descentralizada en una lista de servicios en toda la macrorregión sur, por decirte, ¿no es cierto? Y ahí termina con los diagnósticos de detalle, optimiza procesos, desarrolla sistemas, desarrolla manuales, desarrolla guías, desarrolla tutoriales, y al año 2 o 3 del diagnóstico empieza a desarrollar capacidades en todas las del sur, y ese modelo luego se traslada al norte, al centro, ¿no? Al oriente, a donde tengas que ponerlo. En esos mismos 5 primeros años contratas a alguien que optimice toda la gestión descentralizada de la educación, desde la capacitación a maestros, el monitoreo a maestros, la llegada de textos escolares, la mejora de la infraestructura, el mantenimiento. Y te metes a esas cadenas de trabajo, de procesos, y ves dónde fallan, ¿no es cierto? Y las optimizas. Y haces los manuales y las guías y pones los estándares, y pones los indicadores y pones todo, ¿no? Y lo mismo puedes hacer en agua potable o en limpieza pública, servicios descentralizados. Les metes gente experta que trabaje desde la realidad local con la gente de la zona a identificar los problemas, a armar los diagnósticos, con ellos mismos a armar las soluciones. Así fue como trabajó el proyecto. Y la verdad, cuando la gente de las regiones y municipios siente que los de Lima van no a enseñarles cómo hacer las cosas, sino a hacerlos trabajar desde su realidad, a capacitarlos, enseñarles, hacerlos partícipes de los diagnósticos del problema, de la solución, tú vas a tener un Perú mucho mejor organizado y coordinado entre los 3 niveles de gobierno. Y no se puede desentender el gobierno central de su función rectora y de su asistencia técnica y de su capacitación. Y mira, el principio de subsidiariedad era eso. ¿Por qué tenemos que repartir la plata para que todo el mundo compre vacunas? No, pues la vacuna la compra uno, el que por economía de escala y eficiencia puede controlar mejor esa compra, ¿no es cierto? Esa es la manera de decir en qué parte de las facultades y competencias de la gestión descentralizada de servicios de salud es competencia nacional, es competencia regional o es competencia del hospital o de la posta médica, ¿no es cierto? Entonces, creo que en la vía de la solución, esa mirada de Estado unitario que funge como un solo Estado y no de tantos estados como regiones y municipios hay, ¿no? Donde todo es, bueno, es tu competencia, te doy la plata. Como bien decía María Cecilia, esa es la mejor manera de desentenderte de tu responsabilidad, ¿no es cierto? En todas partes vas a escuchar que hay organismos del gobierno central que no hacen la tarea porque ya se descentralizó, porque la minería artesanal está descentralizada, no combato a la minería ilegal que tiene patente o que tiene licencia de minero artesanal. No, tú tienes la facultad de combatir la minería ilegal y no es lo mismo minería ilegal que minería artesanal. Entonces, no le eches la culpa a las regiones y municipios de que no tengan la capacidad de controlar la minería ilegal que se disfraza artesanal porque la competencia de lo ilegal es tuya, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese tema no tenemos que desarrollar muchas leyes. Yo creo que con las leyes
podemos ser simplemente sensatos, ¿no? Nadie dice que el objetivo de la centralización es darle plata al que tiene la competencia de la ley, si no la puede gastar bien, ¿no? Así es que tienes a mitad de los peruanos sin agua segura, ¿no? Y ese nunca fue el objetivo de la descentralización. El objetivo era que todos tengan agua segura y el objetivo del país es al 2030, ¿no? Entonces yo sí creo que Sí. el tema de la visión de qué hacer, esa sería un poco mi contribución. Sí. Pepe, María Cecilia, ya vamos acercándonos al final, pero antes de que podamos dar algunas últimas palabras, ha salido el tema que lo ha recalcado bastante, Pepe, que es, y tú también, María Cecilia, de que la descentralización es simplemente un instrumento para lograr un propósito, pues, real, que es resolver la necesidad de las personas, ¿no? O sea, es más o menos, es un instrumento. Puede haber otras alternativas, obviamente, ¿no? Ahora, esto nos hace pensar mucho, también si uno lo ve desde el management, que es muy importante, primero que pase la función antes que el órgano. A veces se crean órganos cuando la función ni siquiera se está dando, ¿no? Lo que uno quiere asegurar es que pase la función, es decir, primero va la función y obviamente después va el órgano. Ahora, ha salido la idea del PMO, en base a los panamericanos, en base a lo que se está pasando en la reconstrucción. Y claro, uno puede ponerse a pensar, el PMO, y si quieren me voy un poquito más atrás, el PMO yo no soy ingeniero, soy abogado, pero por lo que entiendo el PMO es alguien que te resuelve hasta llave en mano un proyecto. Te lo puede diseñar, te lo puede construir, te lo puede, ¿no? Ya está. Eso está muy bien. Ahora, si uno reflexiona bien, estas funciones de PMO las tiene el propio Estado. O sea, Provías es un PMO. Y en salud puede haber otro PMO y en educación seguramente habrá. Es decir, también lo que estoy tratando de graficar es que es un proceso complicado, ¿no? Es un proceso complicado porque lo estamos viviendo con los panamericanos, que yo creo que salieron de una manera estupenda, pero es una intervención en una ciudad. Ahora que nosotros estamos cerca de la reconstrucción con cambios, y yo he estado en algunas reuniones con bueno, las empresas que están en este sentido, las británicas, y bueno, es todo un reto, porque una cosa es una intervención en una zona urbana, otra cosa es en un territorio con muchas cosas desperdigadas. Y como dice Pepe, es muy interesante agrupar para que sea atractivo también para un PMO, ¿no? Tienes que agrupar y hacer digamos, una economía de escala interesante de estos proyectos, pero creo que es muy importante evaluar un piloto y ver cómo funciona para después hacerlo escalable, ¿no? Porque no es lo mismo la intervención en una ciudad que la intervención en un territorio tan amplio, digamos, ¿no? Que puede ser Piura, Chiclayo, no sé, Macroregiones. ¿no? Las macroregiones. Entonces, pero es muy interesante, efectivamente, comenzar a pensar en cómo trasladas a través de los PMOs estas capacidades que se necesitan de la gestión. Entonces, quizás para terminar, y acá está metida hasta el tema muy importante de que son los políticos también los que tienen que ayudar a que todos estos procesos sean exitosos. Entonces, quizás María Cecilia, tú nos puedes decir en un minuto, ¿qué sugerirías? Dos cosas, digamos, que para ti, si tú tuvieras que hacer un cambio en los próximos años, ¿en qué cosas te enfocarías? Si quieres, escoge dos o un poquito más, pero ¿en qué cosas? Porque claro, podríamos tener una respuesta, por decirlo así, teórica, pero puede ser que no sea práctica para los próximos años. ¿En qué te enfocarías? Mira, yo lo primero que haría sería una evaluación, estoy segura que hay varias evaluaciones, de cuáles son en estas macroregiones a las que se refiere Pepe, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos desarrollar estas macroregiones? ¿Qué cosa podemos lograr en el más corto plazo haciendo economías de escala y con mucha eficiencia? Yo creo que la palabra eficiencia es una palabra clave en las políticas públicas, ¿no es cierto? Tendríamos que definir un plan de descentralización. Otra vez, ¿a dónde queremos llegar en los próximos 5 o 10 años? Y ojo que ahora que te has referido a los PMOs, nosotros no estamos inventando la pólvora.
En los países desarrollados ya los utilizan. Es más, hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que evalúa la inversión en infraestructura en países como Inglaterra y las compara con India. En la mayoría de proyectos de infraestructura en Inglaterra, estos son desarrollados por PMOs, mientras que en el caso de India es el propio gobierno el que los hace. ¿Cuál país es más eficiente? En cuanto a costo, en cuanto a tiempo, ¿no es cierto? Claramente es el que involucra al sector privado, porque el sector privado está acostumbrado a hacer eficiencias, a generar eficiencias. Mientras que en el caso del sector público, el objetivo del sector público no es necesariamente hacer eficiencias. Los servidores públicos no están, su foco no es hacer la eficiencia, su foco es, como decía Pepe hace un momento, que Contraloría no los investigue, no los moleste, no les abra un proceso. Entonces, ahí estamos viendo que los incentivos, tanto del PMO como de los funcionarios públicos, son totalmente distintos. El PMO tiene objetivos que cumplir. El funcionario público tiene que hacer la gestión lo mejor posible para que Contraloría no esté encima de ellos, ¿no? Entonces, creo que basta mirar qué es lo que están haciendo los países desarrollados y simplemente voltear a mirar y tratar de tomar las mejores lecciones y aplicarlas a la realidad nacional, porque eso también es muy importante. No podemos agarrar un modelo y simplemente aplicarlo tal cual porque no va a funcionar. Apliquemos lo que funciona, usemos proyectos pilotos y tratemos de ir hacia adelante. Muchas gracias, María Cecilia. Efectivamente, no, una cosa es el privado que esté abocado a cumplimiento de resultados y no cumplimiento de procesos, por decirlo así, ¿no? Que es otro expertise también, ¿no? Pepe, ¿tú qué piensas? Si tuvieras así una recomendación acá a nuestros próximos candidatos a la presidencia y, bueno, los políticos, ¿qué les dirías? ¿Por dónde se tiene que empezar? ¿Por dónde tienes, en estos próximos 5 años, qué tenemos que hacer? Digamos, tenemos que estar convencidos de que hay una sola visión para todo esto, ¿no? Mejorar la vida de la gente, punto. O sea, la descentralización se creó para que la gente viva una vida plena en todo el territorio del Perú. Y si vemos todas las cifras de todos los servicios, hay realidades muy heterogéneas en el Perú, ¿no? Gente que ha logrado ciertos niveles de servicio y gente que aún no la logra. Y creo que a partir de ahí esa visión tiene que estar compartida y tiene que poner los instrumentos. Creo que como país ya tenemos mandatos muy claros escritos en leyes de políticas públicas como la de un Estado moderno es el Estado al servicio del ciudadano, orientado a resultados, que tiene objetivos claros, que optimiza procesos, que simplifica las cosas, que le hace fácil la vida a la gente, al empresario. Tenemos esas visiones, ¿no es cierto? Que es predecible, eficiente, transparente, ¿no es cierto? Es un solo Estado coordinado y articulado, ¿no? Toda esa visión que escucha, que rinde cuentas, que está al día con la tecnología, que siempre va a estar buscando lo mejor de la tecnología. No necesitamos un Estado más grande al servicio de sí mismo, ¿no es cierto? No necesitamos un Estado que se preocupe porque no me meta a la cárcel la Contraloría, ¿no? Que es gente que se oriente, gente motivada, calificada, que haga seguimiento, monitoreo, evaluación, mejora continua, gestión de conocimiento, ¿no? Eso que todos sabemos que es el buen modelo de gerencia, se puede aplicar pues y que cuando gobiernes entiendas que tienes que gobernar escuchando a tus stakeholders, ¿no es cierto? Y además reconocer humildemente que fuiste elegido para servir, ¿no es cierto? No que estás ahí como gobernador o como alcalde para imponer lo que tú quieres, porque eso no es democracia, ¿no es cierto? El principal somos nosotros, ellos son los agentes elegidos para administrar nuestra plata. Friedman decía, una cosa es gastar mi plata en mí mismo, entonces ahí yo me preocupo en gastar de la mejor manera mi plata. Otra es gastar mi plata en otros. Otra es gastar plata de otros en mí mismo, ¿no? Cuando vas a una fiesta y comes todo y tomas todo lo que puedes. Y otra cosa distinta es gastar plata de otros en otros, ¿no es cierto? Lo que tenemos que lograr es una cultura y incentivos y mecanismos para que los funcionarios públicos gasten nuestra plata en nosotros,
pero de la mejor manera, como si fuera su plata gastándola para ellos mismos, ¿no? Creo que esa lógica de cultura de estamos ahí para servir y gastar bien los recursos públicos, ¿no? Yo sí creo que tenemos un país con muchas capacidades heterogéneas, justos no pueden pagar por pecadores, hay buenas experiencias a lo largo de todo el Estado, de toda la historia, te diría, tú siempre vas a encontrar islas de modernidad. Yo siempre me encuentro con gente motivada, gente camiseta, mal pagada, que está ahí todo el tiempo buscando hacer con muy poco, mucho, ¿no es cierto? Y creo que tenemos que optimizar los recursos, ¿no? Creo que tenemos demasiada gente, más de la estrictamente necesaria, y tú dijiste algo muy interesante. El Estado cree que todo lo tiene que hacer él mismo, contratando gente. Cuando se hablaba de PMOs la primera vez, decían, ¿para qué si ya tengo yo mi Provías? ¿Para qué si tengo mi PNCR, mi PNSU? Y ese es mi PMO. No, pues, estamos hablando de que en lugar de que tú te llenes de gente para hacer la tarea que hace años hacen organizaciones de primer nivel internacional, como lo han demostrado, que tienen una buena capacidad de gerencia de proyectos, gente entrenada, ¿no? Para definir el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos, la logística, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación, la gestión del cambio. Eso es un PMO. Y esos PMOs los puedes tener en diferentes cosas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que tengamos menos gente mejor pagada en el Estado, ¿no? Y no tanta gente mal pagada que rota mucho, ¿no? Varios mal pagados no te hacen uno bien pagado, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que ahí tenemos que repensar que el rol del Estado es más un rol rector, un rol de agente regulador, de agente vigilante, y no uno que tiene que hacer todo el mismo. Mira las experiencias de salud. Salud con 215 soles por persona, subasta en empresas privadas que ponen el edificio, el equipamiento, los médicos, las enfermeras y la medicina, cada 3 años, para que atiendan como policlínico de primer nivel. Eso es un buen Estado, el Estado que sabe contratar y supervisar. Esto funciona hace 10 años en 14. ¿Por qué ese modelo de gestión con participación privada, donde el Estado es el que pone la regla de juego, pone los indicadores, pone la plata, regula el servicio, no se puede lograr? ¿Por qué te tienes que llenar de gente si es más difícil controlar a miles de personas que un buen contrato que te atiende a 50.000 gentes por 215 soles al año? ¿No? Es un seguro, un cápita de 215 y te das todos los servicios previsionales a 50.000 personas. Bueno, eso es pensar como Estado moderno, ¿no es cierto? Lo primero es la gente. Entonces yo sí te diría, y en la misma línea, necesitamos un mejor Estado, pero un Estado que se concentre en regular y en supervisar bien buenos contratos, ya sea de APP, ya sea de PMO, ya sea de contrata pública, ¿no? Tú no tienes que llenarte de gente para hacer por administración directa lo que puedes hacer por contrata en cualquier modalidad. Muy bien. Pepe, has dejado abierto un tema muy interesante que es hablar un poco de qué Estado queremos, qué Perú queremos, ¿no? O sea, yo creo que donde nos encontremos, ya sea en la empresa, en la academia, hasta en el Estado, en el gobierno o en la sociedad civil, creo que todos en realidad queremos más o menos lo mismo. O sea, tenemos que generar algunas plataformas de diálogo, de conversación, para realmente comenzar a materializar y ser lo más eficaces, porque si no se resuelven las necesidades reales de las personas, de los ciudadanos, pues hay un gran riesgo, ¿no? Y creo que todos quieren resolver esas necesidades. Todos queremos eso, ¿no? Lo mejor para el país. Bueno, nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero quiero agradecer a José Scafi y a María Cecilia Villegas por su participación hoy. Nos ha quedado el tiempo corto, pero ya tendremos alguna secuela probablemente para volverles a invitar. Cuando Muchas gusten. gracias desde el FAC y desde COFIEP. Les agradecemos. Buenas Muchas noches. gracias a ustedes y felicitaciones por el evento. Muchas Gracias. gracias, Andy. Gracias, María Cecilia. Muchas gracias.